Buenas noches, buenas tardes a todos. Estamos aquí con un invitado muy especial, Carlos Meléndez, es especialista del método DIP, instructor de educación emocional, Jaume Campos. Carlos, hace varios años que estás trabajando ya con Jaume, ¿no? Cuéntanos un poco el tema, la experiencia. Muy bien. Bueno, hola a todos los que estéis por ahí. Gracias por contar conmigo para esta tertulia. Sí, llevo ya tiempo con Jaume trabajando allí en el centro, en Jaume Campos Center. Y bueno, bien, yo empecé un poco porque estudiando hice fisioterapia y demás, y al acabar me di cuenta que tratando lesiones, incluso lesiones o cosas que he sufrido yo cuando hacía deporte, que hacía alto rendimiento, que había una parte que no cuadraba. De hecho, lo vi muy claramente cuando hubo una competición que iba con miedo a lesionarme y fui con un poquito más de cautela y me salió muy bien esa competición, y en la siguiente digo, esta me salgo. Pues no fue así. Y a partir de ahí me bloqueé de cabeza, que todo el mundo, mi entrenador me decía, eso es de cabeza, y yo decía, ¿qué va? Qué tonto. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Y efectivamente así, y a partir de ahí pues suma y sigue. Entonces, bueno, empecé a descubrir el mundo de las emociones y descubrí el método DIP y bueno, la educación emocional de Jaume Campos, con la cual nos permite un poco entender esa parte que muchas veces, como yo mismo negaba, no, a mí no me pasa eso, ¿vale? Y nada, llevo ya con él unos cuantos años, unos cuantos pacientes y unos cuantos cursos, formando a gente y demás. Y muy bien, muy encantado bueno, pues encantado sobre todo por los cambios que vas viendo en las personas que ayudas. Pues muy bien. Bueno, en el chat también tenemos a Mercedes. Hola Mercedes, buenas tardes. Hola. Pues bueno, el tema que estamos tratando este mes es el del miedo. Y llevamos ya 2 programas de Una ventana a tus emociones, hablando sobre ello. Entonces, Carlos, para empezar un poco así, ¿qué es para ti el miedo? Uy, ¿no puedo salir? ¿Que me da miedo? La pregunta no. No, fuera bromas. A ver, bueno, pues el miedo, yo creo que todos tenemos miedo, ¿vale? Creo que el miedo es necesario porque nos hace ser cautos en cierta manera, en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, pero por otro lado tenemos que a veces somos excesivamente cautos y entonces ese miedo nos limita, ¿vale? Que es un poco el enfoque que yo veo problema. El miedo es una sensación que tenemos interna que se apodera de nosotros, que muchas veces no somos conscientes de sufrirlo, ¿no? De notarlo, porque no escuchamos esa parte emocional, y por otro lado, evidentemente es porque normalizamos, ¿no? Nos vamos adaptando poco a poco de una forma progresiva. Pero va penetrando entre nosotros y yo creo que yo lo definiría como la imposibilidad de hacer algo ante la sensación de no tener una respuesta adecuada o que esperamos. Dicho de otra forma, es la imposibilidad de hacer frente a una situación que me aterroriza porque no creo que vaya a obtener lo que quiero. Emocionalmente podría ser, si a mí me gusta una persona, ¿cómo le voy a decir que me gusta? Y si me rechaza, pues mi miedo sería el rechazo. Pero no me doy cuenta, pondría pegas. Es que no le gusta el deporte, es que fuma, es que no sé qué. Buscaría pegas para no afrontar esa situación. Entonces, para mí lo importante del miedo en sí es que yo creo que todo el mundo hemos sufrido miedo alguna vez en nuestra vida, pero que la clave está un poco en que ese miedo es necesario porque nos hace ser cautos o andar con ojo, con cuidado en ciertos momentos, pero lo más importante es cuando se apodera de nosotros y nos limita, que para mí es lo grave del miedo en sí mismo. O sea, la limitación que nos puede provocar a nivel individual. Pues No sé si... sí. Muy bien, Carlos. Y relacionado con esto que estás comentando de las limitaciones, a mí me surge con la situación que estamos viviendo actualmente,
con lo que dicen esta nueva realidad, ¿no? Con tanta incertidumbre como se está viviendo, yo lo que veo en la gente es que vive con mucho más miedo que habitualmente. ¿Tú en tu trabajo cómo lo estás notando? Sí. Pues bueno, actualmente hemos tenido todos un año ahí bastante complicado, en el cual lo que he notado primeramente, antes que el miedo, que evidentemente el miedo estaba presente, es la apatía, el mal humor, la desgana, ¿no? La desmotivación. Pero todo eso viene unido por el bombardeo constante que tenemos de información, en el cual nos limita. Por ejemplo, están dando noticias de muertes, posibilidad de enfermedad, los síntomas. Pregunta por la calle y verás que todo el mundo lo sabe. Qué síntomas, que todo. Y a mí me ha hecho gracia porque, fijaros, nosotros allí trabajando, ahora tenemos unas normas un poquito más, pero en realidad son prácticamente las mismas, porque nosotros ventilamos las salas, nosotros limpiamos, cambiamos la sábana. O sea, en realidad estamos haciendo todo, lo que pasa es que ahora uso, en lugar de un producto más neutro, pues el desinfectante que usamos para evitar todo esto, y la mascarilla. Pero en realidad es todo igual. La mascarilla, el gel es el extra, pero la limpieza todo ya se hacía. Pero como estamos con ese bombardeo de ese miedo, hoy en día en la sociedad, esa limitación, esa restricción, ese miedo a contagiarnos, ese miedo a sufrir, a morir, lo que está es muy ampliamente extendido por la sociedad, e incluso hay extremos, ¿no? A mí personalmente, es una opinión mía personal, me duele mucho cuando no sé, un abuelo, por ejemplo, no puede ver a su nieto por ese miedo a contagiarse, y a mí me hace sufrir, sinceramente, porque estamos perdiendo, o sea, estamos normalizando esa pérdida de contacto, ese punto de tocarnos, de querernos, de entendernos, de la comunicación. Y luego, una de las cosas muy importantes es que nos desconectamos de nosotros mismos. Al final, vamos todos en manada, que no está mal por ir en manada, en colectivo, en sociedad, pero hay un momento en el cual vamos todos juntos y nos perdemos un poco de nuestra propia referencia, qué queremos, qué sentimos, porque al final le hacemos el miedo nuestro y a lo mejor no es ni nuestro. Es el bombardeo de información, es la sensación. Mucha gente que conozco me ha dicho que ha dejado de ver las noticias y que al dejar de verlas se siente mejor. Claro, porque el bombardeo es tan constante que al final es como, cuidado que te vas a caer, cuidado que te vas a caer, cuidado que te vas a caer, cuidado que te vas a caer. Es que voy con miedo de caerme. Y no me he caído nunca, pero yo qué sé. ¿Entendemos un poco el proceso? Sí. De hecho, perdona, un inciso, me he acordado. El miedo, que está relacionado con el estrés, con la parte emocional, está demostrado científicamente que baja el sistema inmune. Y nos están diciendo que tenemos que tener el sistema inmune fuerte. Si a una persona la metes con miedo, la inactividad física que se está generando por las limitaciones que tenemos, que son unas normas que hay que cumplir, y encima con ese miedo, esa ansiedad, esa preocupación por el trabajo, por la salud, al final hace también que ese estrés mucha gente lo focalice con el tema de comer más. Entonces, la alimentación, el estrés, las preocupaciones, la parte emocional, más la inactividad física, al final eso produce que sea más, que aumente la probabilidad de contagiarse o de que ese contagio tenga unos efectos más nocivos. Sí. Sí, yo antes estabas hablando así también de la parte esa, ¿no? De la falta de relaciones de las personas, ¿no? De que ahora como que tienen miedo que si no me relaciono con mi nieto o con mi sobrino, o las relaciones familiares. Eso aquí también ha pasado bastante, ¿no? Supongo que es en parte general, ¿no? Y bueno, realmente también estamos como, quizá a veces como que lo intentamos como evitarlo un poco, ¿no? Vivimos aceleradamente, intentamos, bueno, no, esto no pasa, vas así como que no te das ni cuenta de lo que estás sintiendo realmente, ¿no? Que estás como que vives como acelerado.
De hecho, mira, eso que acabas de comentar, por lo que tanto la pregunta como esto que acabas de comentar, yo preguntaría a la gente que está escuchando y demás que si se notan con esa sensación de aceleración, de miedo, de desconexión de lo que van sintiendo. Porque es a mí yo me gusta siempre que la gente opine, que dé su opinión, a ver si realmente se sienten que van acelerados, porque a veces no nos damos cuenta, o que viven con ese miedo, a ver si es realmente que ellos lo han visto, o en ellos o en la gente que les rodea, o se han vivido situaciones como la que acabas de comentar, que se normaliza el no contacto, el que evidentemente hay que tener unos medios, unas medidas y evidentemente hay que ir con cuidado, pero cuidado lo llevamos tan al extremo que llega un momento que es ya obsesión, por decirlo así. Sí. Aquí Leire sí que comenta, se podría decir que nos estamos deshumanizando en vez de humanizando. Lo hace como pregunta. ¿Se podría decir que nos estamos deshumanizando en vez de humanizando? Esta es la pregunta que lanza Leire. Sí, en cierta manera sí. Yo lo que creo es que nos es fácil a veces, en la sociedad que vivimos actualmente, vivimos muy acelerados. De hecho, aprovechando el tema, es que es muy real, ese miedo a no llegar a la meta, en no cumplir los objetivos, en no estar a la altura, ese miedo a no ser reconocido, nos hace vivir todo muy rápido. Yo quiero ser buen padre, quiero ser buen profesional, quiero ser buen hijo, quiero ser buen hermano, quiero ser bueno en lo que haga y buen amigo, que me reconozcan tal. Y al final es tanto quiero, que nos estamos generando muchas obligaciones y mucha angustia si no llegamos ahí. Nos bloquea ese miedo, nos paraliza y es cierto que hoy en día, pues bueno, con esa aceleración, con esa sensación, desconectamos de lo que estamos sintiendo. Es como lo que vale es llegar a la meta. La meta llego, valgo. Si no llego, no valgo. Con lo cual, pero el camino no hemos aprendido nada. Es que a lo mejor lo que estoy haciendo me obliga a hacerlo y no quiero hacerlo. Entonces, ahí está un poco la línea que yo creo que habría que tener en cuenta un poco y darse cuenta que la clave está más en el punto de conectar un poquito más con nuestras sensaciones otra vez. Aquí Rosa María también nos dice, con tanta información estamos saturados. Sí, yo creo que hay una contaminación muy grande, pero no de ahora, por la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es disparar un poco todo esto, porque hay un riesgo, la salud, hay un riesgo que nos afecta más directamente y nos da miedo. Pero es cierto que estamos viendo en los últimos décadas, te diría, o décadas, con muy rápido todo, muy veloz. No nos da tiempo a asimilar la información. Sí, y relacionado un poco con lo que tú has comentado antes, de que quiero, o sea, que cada uno va según donde está, quiere hacer unas determinadas cosas o tiene unas expectativas. Aquí por privado me han mandado una pregunta que pone, cuando estoy con la gente tengo miedo a dar mi opinión, por si causo malestar o reaccionan mal. ¿Ahí qué les podrías decir tú? Repíteme otra vez, es que el trozo final, como estaba en el principio, perdona. Cuando estoy con la gente, tengo miedo a dar mi opinión, por si causo malestar o reaccionan mal. Vale, sí. Es que me quedo con lo del malestar y el reaccionan mal, lo último, vale. Sí, pero eso fíjate, si eso ocurre, es porque en realidad hay una desconexión de nosotros mismos. Entonces, lo que hay que hacer es reconectar. ¿Por qué? Porque estamos buscando fuera la aprobación. No la buscamos desde dentro nosotros. Dicho de otra forma, Carlos, menudas pintas tienes. Pues bien, a ti no te gusta, pero a mí, si me gusta, le tengo que dar valor yo. No tengo que depender del valor que tú le des desde fuera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si yo cuando voy a opinar, voy a comentar algo, las personas que tengo delante me influyen tanto como para no poder opinar libremente y tener que reprimirme, callarme, fijaros el miedo tan grande a esa no aprobación, a ese rechazo, que lo que hace es que yo me cierre más. ¿Y qué haré? Cada vez hablar menos.
o quedaré menos con la gente para evitar tener que hablar o tener que reprimirme. Entonces, es un círculo vicioso. ¿Qué sucede ahí? Que lo que estoy buscando es que fuera me digan que lo he hecho bien o que guste lo que yo digo, en mi opinión. Y evidentemente yo lo pongo de la siguiente forma. ¿Opináis? ¿Conocéis a alguien que opine 100% exactamente igual que vosotros? Porque yo no, yo hasta el día de hoy no conozco a nadie así. Yo tampoco. Entonces, como eso no es posible, yo creo que lo que nos hace diferentes y nos complementa cuando compartimos de la relación de la índole que sea, llámalo amistad, familiar, laboral, personal, como quieras llamarlo, al final lo que nos complementa es ser distintos. Quiero decir, al ser distintos, claro que tenemos unas bases que son comunes, pero lo que nos hace distintos nos permite aprender y compartir, nutrirnos unos a otros. Yo a lo mejor puedo tener una perspectiva de una cosa y ahora Vicenta me dice otra y ahora Monse me dice otra. Y a lo mejor digo, joder, pues la de Vicenta no me la había planteado y me parece una visión mejor que la mía incluso, ¿no? Me va nutriendo, pero no dejamos ese espacio, siempre es como ser aceptado o no. Ese es el problema que nos pasa muchas veces, que buscamos más la aceptación que realmente, bueno, el disfrutar o el compartir de qué nos pueden aportar. Estamos más con el miedo a que nos eliminen, ¿no? Eso es como en el like, no me han puesto ningún like, ¿vale? Las redes sociales, un poco así. Yo muchas veces pienso, los que se dedican a influencer estos y demás, yo no podría, o sea, vivir pendiente del móvil todo el día, a ver si me han puesto o han compartido o ha llegado. Uf, yo no soy capaz. Claro. Mira, que el chat se va animando. Aquí Rosa María nos ha dicho también, cuando hemos dicho eso de que si conoces a alguien que piense igual que tú, ella dice que tampoco ella no conoce a nadie. O sea, por lo menos ya somos 4 que pensamos. Bueno, pues igual somos iguales, ¿eh? Que somos 4 ya, ¿eh? Ojo. Igual. Y hay más mensajes aquí. Sí. Había Cristina también. Hola Cristina, bienvenida. Cuando hay miedo, desconecto de mí porque no sé gestionarlo y hago de la información externa mi verdad. Así, mal. Muy bien, muy buena reflexión. Es cierto, tal cual. Por eso es interesante a veces el aprender a gestionar las emociones, aprender a qué más había que aprender, a dejar espacio, ¿no? Era. Sí. Y un poquito ese punto de velocidad de asimilación, Sí. que es un poco al final, es entender que hay que dejar un poquito de espacio para saber qué siento yo. Si no me doy cuenta de eso, si no hay una conciencia primero de que me pasa algo, nunca me voy a dar cuenta. Cuando hay una... Carlos, no te has peinado. Cuando sea consciente, podré o no peinarme. Yo en mi caso tengo poco, pero podré o no peinarme, ¿vale? Pero si no soy consciente de que no me he peinado, nunca se me va a ocurrir peinarme. ¿Entendemos un poco la idea? Y luego, fijaros otra cosa. Si tú ahora te digo, oye, vamos de aquí, cogemos el coche y nos vamos a la playa. Ah, vale, pues mira, en el Google se tarda esto, tal. Organizado. La gasolina, el trayecto, la velocidad, todo. Vale. Pero ahora, si yo te doy a probar, yo qué sé, un postre, lo pruebas. ¿A qué sabe? Espera. ¿Te gusta? Fijaros que nos tomamos un tiempo para la textura, el olor, el saborearlo. Y ahí es cuando podemos decir si nos gusta o no. Ahí estamos dejando espacio, no nada más meternos la cuchara a la boca y decimos, ¿me gusta? ¿No me gusta? No, dejamos siempre un espacio. Eso es importante cuando trabajamos con las emociones, que eso yo creo que no nos enseñan, no hemos aprendido, o al menos a mí, yo en toda mi vida nunca ha habido ese espacio, que siempre, no, supongo os habrá pasado, también os comento así en general, os ha dicho, yo qué sé, papá, mamá en algún momento, venga, va, elige, ¿cuál quieres? Y tú indeciso, ay, que Rápido, Carlos. Entonces es como, vale, déjame espacio para ver qué quiero. ¿No os habrá pasado a vosotros alguna vez? Sí, alguna que otra vez. Entonces, Relacionado claro, con eso, ay, perdona.
Sí, no, Sí, sí. sí. Que es por lo que digo la Es que, dificultad. sí, que relacionado un poco con eso, Mercedes había comentado antes también que habías lanzado la pregunta un poco, es que sí que conoce gente que se va acelerando y no sabe por qué. Es como si huyeran de sí mismos y con mucha ansiedad. Es un poco la Sí, huida, ¿no? Iría... evidente. Si soy incapaz de hacer frente a esta situación y poco a poco desaparezco. El tema es que no, empieza a haber algo de conciencia de que tengo ansiedad, no de que huyo. Sí, claro. Fijaros el problema, porque si es la ansiedad, pues al final, pues yo qué sé, pues me tomo una pastilla o yo qué sé, o medito y se me va. Pero no, es que no, eso no es la clave. Eso es el síntoma, por decirlo así. Sí. Pues ahora ya sabemos más sobre el miedo. Carlos nos ha acompañado muy bien. Y bueno, ahora ya sabemos que tenemos miedo. ¿Y qué les puedes aconsejar a nuestros oyentes cuando sienten miedo? ¿Qué pueden hacer? Déjame un espacio porque Sí, hay un comentario aquí de Leire que pone, eso es, lo distinto no tiene por qué ser lo contrario, puede ser complementario. Está relacionado un poco con lo que habías comentado antes de que cada uno pensaba de una forma y podíamos como adoptar preguntas unos de otros. Se había quedado ahí despistado. sí, no, bien. No, es que además nos pasa, ¿eh? Siempre es como, yo no sé si es solo en España o es mi sensación, que eres del Madrid o eres del Barça, eres del PP o eres del PSOE. Eres, no puedes gustarte un poquito de aquí y un poquito de allá, no, eso no vale. Parece que no puede ser del Madrid y del Barça. Pues joder, si me gusta el fútbol, el que juegue bien. Si me gusta la política, el que creo que lo ha hecho bien, tendré que decirle que lo ha hecho bien. No es el mío siempre, pase lo que pase. Y esto pasa en las conversaciones tan normales, ¿no? Que nos lo tomamos como, está rebatiéndome, Simón se no piensa igual que yo, es porque no le gusta mi opinión. ¿Esta de qué va? ¿Qué me va a tirar por tierra? El miedo que habíamos hablado antes. Y ahí empieza la rueda. Entonces, o te vuelves más chulito, o frenas, o por detrás digo, Vicenta, es que Monse es un poco de tonta, no le hagas caso porque no tiene ni idea, ¿vale? Pero no te lo digo delante de ella porque si se entera me puede echar la bronca. Son los juegos que cada uno escoge. Sí. Bueno, y por lo que me habías dicho, pues bueno, ¿cómo aprender? Pues yo hay una cosa que recomendaría referente a cuando tenemos miedo o tenemos dificultades en ciertas situaciones. Una muy importante es pedir ayuda. O sea, es tan sencillo como pedir ayuda. Fijaros que los niños pequeños cuando no pueden, mamá, papá o tío, quien sea, y te señalan para que se lo cojas, que yo no llego. ¿Vale? Entonces, fijaros qué básico, qué humano es eso y qué poco lo hacemos. Pedir ayuda. Otra de las cosas, yo lo que recomendaría para que haya una conciencia, que si os apetece, podemos hacer un ejercicio que es muy sencillo. Partimos primero de dejar espacio. Al decir dejar espacio, que hemos comentado, es no hay prisa por contestar. 2 más 2, 4. Ponte triste. Uy, triste. Claro, si no recuerdas una situación que has estado triste o que te entristezca o demás, tienes que primero empezar a evocarla, que sentirla y tardas un poquito más de tiempo, con lo cual no contestéis rápido a las cosas cuando hablamos de emociones. Y luego cada uno tendrá una velocidad. No es la velocidad de uno o de otro, sino cada uno tiene la suya propia. Se tiene que comparar con él mismo. Yo tengo mi referencia, me comparo conmigo mismo, no con Vicenta, no con Monse, no con cualquier otra persona que me rodee. Yo me tengo que comparar conmigo. Carlos se tiene que comparar con Carlos. Y ya está. No con todos los Carlos, conmigo mismo. Entonces, lo que hay que hacer, teniendo en cuenta que hay que dejar espacio y que cada uno lleva su velocidad, porque a lo mejor ahora vamos a hacer un ejercicio y en ese ejercicio hay quien lo hace más rápido y hay quien lo hace más lento. Es que es igual de válido, pero dejar espacio, si lo haces muy rápido, nos vamos a la cabeza muchas veces. Y lo que propondría
como herramienta, ¿no? Sería un poco, por lo que habéis dicho, del dejar espacio y la velocidad. Yo propondría hacer un ejercicio que es muy sencillo, que es coger todos, explico un poco el ejercicio, que es conectar un poco, pensar en alguna situación que creéis o tenéis a ciencia exacta conocimiento de que os da miedo o creéis que tenéis miedo. No lo sabéis. Dudo, yo es que no sé si me paraliza o tengo ansiedad, pero no sé por qué. ¿Vale? Piensa en esa ansiedad, me da igual. Entonces, el ejercicio simplemente es reubicar, respirar un poco y pensar en esa situación que nos genera esa angustia, ese miedo, y a ver qué va pasando. Ahora os diré más información. Pensar cada uno en una situación. Así en el foro, es que yo no lo estoy viendo el foro, pero bueno, supongo que lo la podéis gente... ir escribiendo, que lo leemos. Vale, eso. Entonces, desde ahí nos podemos centrar, que bueno, eso vosotras lo sabéis ya también perfectamente. Si queréis seguir vosotras, yo encantado. Pues venga. Pues bueno, respirad primero, coged el aire por la nariz, y luego vais a sacar por la nariz suavemente y vais notando a ver dónde notáis esta sensación cuando habéis pensado en esto que os da miedo. Si lo notáis en la garganta, en el pecho o en el estómago, notando esta sensación, a ver a dónde os lleva. Lo podéis ir escribiendo en el chat, así vamos interactuando. ¿Dónde se amplifica más esta sensación? Continuad respirando por la nariz, sacando el aire. Aquí Rosa nos pone por la garganta, Verónica Cobos nos pone el pecho. Vale. Pues Hay, la garganta... hay que dejar espacio, cada uno a su ritmo, que habrá gente que igual todavía está ahí. Dejamos así un poquito más de espacio para que podáis seguir escribiendo donde notéis la sensación. Arantxa nos ha escrito también en el estómago. No sé si alguien más quería comentar. Nos ha puesto aquí Rosa María garganta, Verónica nos ha puesto pecho, Arantxa estómago. Ahora explicamos un poquito cada cosa. Además las por tres. Ejemplo, sí, además han salido las tres. Los puntos. La garganta, por Lo han hecho ejemplo. aposta. Sí, posiblemente. Estaban pensando que a ver que salga una de cada. La garganta, como hemos visto en otras ocasiones, ¿no, Carlos? Estaría un poco relacionado con la comunicación, ¿no? No llegar a comunicar lo que deseamos o lo que nos callamos. Entonces está ahí. Sí, tiene que ver, lo has descrito perfecto. Es con la comunicación, con el qué trago, que no comunico, que no hago ante esa situación, que me da miedo y me paraliza y no me permito expresar. Pero sí, lo has descrito perfecto. El siguiente que sale aquí es el pecho, que estaría más relacionado con la parte de la afectividad, ¿no? El hecho Sí. de... Sí.
la afectividad, cuando está más en el pecho, tiene que ver un poco con, yo le digo a veces con ese cariño, ¿no? Con ese amor, que hay algo ahí que nos cierra, a lo mejor ese miedo, por como hemos comentado antes, a ese rechazo o a ese no inclusión, ¿no? Que nos puede hacer generar que nos protejamos y entonces no comuniquemos o no seamos capaces ante esa situación por esa posibilidad de no ser comprendido o ese rechazo. Y después aquí también Arantxa había puesto estómago y Mercedes también ha comentado estómago e Ingrid. Entonces el estómago estaría relacionado también con la incapacidad de acción, ¿no? De actuar, de desarrollar la acción. Sí, fijaros que el estómago es la incapacidad de actuar, el otro es más afectivo y el otro la comunicación. Pero me dices, pero si es todo miedo, sí, pero que afecte una zona u otra tiene que ver un poco más con la sensación de, en el estómago esta última, el movimiento, el hacer, que es lo que me paraliza. En la otra es más por la sensación de el rechazo, o sea, esa sensación de no sentirme reconfortado, no sentirme acompañado, querido. Y la garganta es un poco el no poder comunicar lo que realmente pienso, que están todos relacionadas y eso indica que si pensando esa situación se dispara, lo que es muy general esto, habría que profundizar, pero lo interesante es ver que ahí nos mueve, con lo cual algo de miedo hay, que a lo mejor no es solo miedo, pero el miedo está presente, con lo cual ahí habría que trabajarlo. ¿Desde dónde? Desde la parte emocional. Pero este ejercicio tan sencillo que hemos hecho, en un momento dado, ante una situación que tenga dudas, puedo respirar un poco, a ver, si no noto nada, estoy tranquilo, puedo tener unos nervios normales. Si noto que esto se me coge, plantearos algo, ¿vale? Esto, que sea, es que aquí se ve, más por abajo, ¿no? Entonces, bueno, lo tenéis grabado cualquier momento y para contactar, aquí tenemos a Vicenta y a Monse que desde esta página y esta iniciativa está muy bien. Pues nada, muchas gracias, Carlos. Y ya para ir finalizando con el tema que hemos estado hablando, en esta ocasión del miedo, ¿nos podrías contar alguna anécdota personal en que hayas pasado miedo? Yo nunca. Esto es algo que vamos a hacer a los tertulianos. Ay, ¿debutáis conmigo? Qué mal, qué Debutamos contigo. Mala leche, mala leche. Que haya pasado miedo, yo qué sé. Bueno, mira, va, que se me ha ocurrido una. Hay una cosa que me pasó hace muchos años. Me voy de monitor, o sea, un colegio a la nieve, a Semana Blanca. Y a la vuelta de la Semana Blanca parábamos en Portaventura, de parque de atracciones. Y los parques de atracciones y yo nos llevamos bien, pero lo justo, ¿vale? O sea, bueno, bien. Entonces, fue gracioso porque estamos allí y yo entro por Portaventura y de repente digo, ¿eso qué es? El Dragon Khan, digo, ¿el qué? ¿Ese ruido del Dragon Khan? Sí. Me acerco, yo veo el tiempo que tarda en subir y el tiempo que tarda en bajar, que tarda lo mismo, que lo cronometré, o sea, es real. Yo el tiempo que tarda en subir me muero, o sea, directamente, entonces evidentemente no subí. Pero lo más gracioso no fue eso, lo más gracioso fue cómo venían los niños, claro, me ven más joven que los profesores y tal, y era de súper enrollados, vente con nosotros a subir y tal, y yo ahí, en lugar de decir una mierda que esté asustado, lo que decía era, no voy a dejar solos a los profesores, tal, otro día, ya en otro momento, es que ahora no puedo, me excusaba, ¿vale? Era un cagao, lo reconozco. A día de hoy no me pasaría, diría, yo ahí no subo, no me esperes. Pero en su día, pues sí, tuve miedo, lo reconozco, culpable. Pero no se lo digáis a nadie. ¿Vale? Que quede aquí. Y Muy bueno, bien. eso, sí, como anécdota, esta me la apunto, ¿eh? Ya me vengaré. Seguro. Pues muchas gracias, Carlos, por la compañía,
por los ejercicios, por la anécdota, por todo. Ha sido un placer realmente compartir contigo este rato. Y bueno, ¿y hay algo concreto que quieras decirles a nuestros oyentes? Bueno, primero agradeceros a vosotras dos el esfuerzo, la energía, la dinámica que habéis cogido, que es bonita, lo de una ventana a tus emociones. Además creo que es muy necesaria, con lo cual, y gracias por haberme invitado. Y luego, nada, pues animar a la gente a dar a conocer, a que estemos abiertos a hablar de emociones, que ese ha sido el tabú que hemos tenido toda la vida. Y creo que va siendo hora de cambiar el paradigma, de poder expresar, de hablar de cómo nos sentimos, de quiénes somos, de no huir de nosotros mismos, de no perdernos. Y nada, a vuestra disposición, cualquier cosita, aquí las compañeras, yo, encantados y decíselo a los amigos que se conecten, que escuchen, que yo creo que les va a gustar. Pues Nada nada, más. si queréis contactar con Carlos, ahora se nos comparte el contacto ahí en el PowerPoint. Lo podéis encontrar en Facebook, Carlos Meléndez Jaume Campos Center, en Instagram, @Jaume Campos Center, y en el correo carlosmeléndez@institutothd.com. Pues muy bien. Y con todo esto que hemos estado hablando, ya nos despedimos hasta el próximo martes 27 de marzo a las 20 horas de España, a las 8 de España. En nuestro programa Una ventana a tus emociones, en el que os vamos a resolver las dudas que hayáis ido teniendo, las que nos enviéis por el correo y las que nos lleguen durante toda esta semana. Os voy a compartir aquí el correo, que es ventanaemociones@gmail.com. Y bueno, como sabéis, nos podéis encontrar en nuestro YouTube, que ya tenemos Una ventana a tus emociones. Bueno, y muchas gracias a todos los participantes. Leire, Rosa, Arantxa, Verónica, Cristina, Mercedes, no sé si me dejo a alguien más. Recordad también que nos podéis encontrar en Instagram y en Facebook, Una ventana a tus emociones, y también en nuestro Instagram y Facebook personal, @VicentaBasMentora y @mentorandmonster. Y para finalizar, como no puede faltar nuestra frase de Alejandro Jodorowsky: haz algo hoy que tu yo del futuro agradezca. Pues como ya sabéis todos, nuestras acciones y decisiones de hoy determinarán nuestro futuro. Muchas gracias a todos, y a ti, Carlos, muchas gracias por haber participado. Y hasta el próximo martes. Venga, muchas gracias, de verdad. Un placer. Hasta ahora. Hasta Adiós. luego. Chao. Adiós.